patria, tierra sagrada, naciste libre y soberana. Hoy todos somos la revolución. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Como siempre, ¿no? Estos enlaces que cuestan un esfuerzo grande son necesarios porque creímos que iban a cambiar excepción, ¿no? Qué excepción ver un presidente Lasso que miente como miente Moreno, que repite las mismas tonterías, perdónenme la expresión, pero no encuentro otro. Una cosa es equivocarse en un tuit, en una discusión, en un informe sabatino de 4 horas, algo se nos fue de más, algo fue impreciso. Otra cosa es dar un discurso frente a Naciones Unidas que se centra en una mentira. Y esa mentira son los famosos 70.000 millones de dólares perdidos en corrupción. Pero ¿saben lo que eso significa? ¿Dónde quedó la inteligencia nacional, por el amor de Dios? ¿Cómo podemos permitir que se insulte la inteligencia? En lugar de tener una prensa que pare la mentira, tenemos una prensa que repite la mentira. Pero una mentira que además es un absurdo. Por supuesto, no es 70.000, ni 7.000, ni 700 millones, ni 70 millones, hay que combatir la corrupción en todas sus formas. Pero esto nos demuestra cómo han mentido todos estos años. Y como no encuentran 20 centavos, llegó a decir Lasso que estaban en caleta el dinero. O sea, como sabe bastante de cuentas offshore en paraísos fiscales, él sí, porque yo no las tengo. Otros son los que tienen esas cuentas. Dice que hasta en caletas. Los aviones iban llenos de dinero y de droga a los paraísos fiscales. O sea, además de lavar dinero, se iban a drogar en los paraísos fiscales. No sé, tonterías que se han repetido todos estos años. ¿Qué pasó con la inteligencia nacional, compañeros? ¿Cómo un presidente puede dar todo un discurso en base a una mentira inventada por un enfermo como Moreno? ¿Pero cómo lo puede repetir un banquero? ¿Cómo puede repetir que 70.000 millones se han perdido en base a un informe del BID que no existe? ¿Cómo alguien semi-ilustrado puede repetir una tontería así? La mentira vuelve otra vez, que la corrupción le costó al país 70.000 millones de dólares. Y lo dijo nuevamente el presidente Lasso. La lucha contra la corrupción es un pilar estratégico del plan de gobierno, según el mandatario, quien citó un informe del Banco Interamericano de Desarrollo que da cuenta del monto que le habría costado al país los actos de corrupción de gobiernos anteriores. 70.000 millones de dólares en los últimos 14 años. En los últimos 14 años. Esto es falso. El Banco Interamericano de Desarrollo jamás lo dijo. El BID ya lo desmintió antes, mediante una carta clara que jamás hubo un informe en ese sentido. No tenemos constancia que el banco haya publicado algún informe detallando lo declarado, pero lo dijo y lo repitió Moreno en todo lado. Se calcula que no menos de unos 60 o 70 mil millones de dólares. 670 mil millones de dólares. El informe del BID jamás existió. El mismo supuesto informe que hoy menciona el presidente Lasso sabiendo que no existe. ¿Pero para qué lo dice? Para seguir con el imaginario de la corrupción, cuando verdaderos estudios internacionales dicen todo lo contrario. Según cifras del Banco Mundial, las coimas en el sector público durante el gobierno de la Revolución Ciudadana casi desaparecieron. En el año 2006, el 15,4% de las empresas dieron coimas a funcionarios públicos. Ese 15,4% cae drásticamente al 1,7% en el gobierno de la década ganada. Además, en ese 1,7% se incluyen municipios, prefecturas y juntas parroquiales. Esta práctica se incrementó de inmediato en el primer año del gobierno de Moreno y la entrega de coimas vuelve a estar presente en un 5,9% de empresarios que revelaron haber pagado coimas. Es decir, la entrega de coimas prácticamente se elimina durante la Revolución Ciudadana porque nunca se toleró la corrupción. Y por igual, según datos de Transparencia Internacional, Ecuador es el país que más redujo la escala de corrupción. Del 2007 al 2016 bajó 30 puestos, cuando antes de la Revolución Ciudadana aumentó 111 puestos en el ranking de corrupción. Esta es la verdad. Para hacer campaña subliminal, ¿no? Cuando los corruptos siempre fueron ellos. No vamos a permitir
que se juegue con nuestro honor. Aquí está la carta del BID, compañeros. En respuesta al pedido de nuestro compañero asambleísta en ese entonces, Mauricio Proaño, sacan esta mentira del 2019 que un informe del BID dice que se han perdido 70.000 millones. No existe. Aquí lo dice la carta, respuesta 27 de abril del 2020. Nos solicita una copia del informe en donde la ex secretaria anticorrupción, señora Dora Ordóñez, imagínense una secretaria anticorrupción mintiendo, ¿no? Cita un estudio del BID. El banco, no tenemos constancia que el banco haya publicado algún informe detallando lo declarado por la señora Ordóñez, que se han perdido 70.000 millones en corrupción. Pero por Dios, ¿cómo se pueden repetir estas cosas? ¿Qué nos pasa, ecuatorianos? Nos está destruyendo la mentira, el país se banaliza la mentira. Ya les voy a decir todas las mentiras que se han dicho. Pero mientras tanto, no permitiremos que se juegue con nuestra moral. Jóvenes queridos, datos matan relatos. Aquí están los datos de Transparencia Internacional, seguramente correísta. Yo encontré El País, 2006, 2007, puesto 150 en corrupción. Lo dejamos en el puesto 120, y eso porque en los últimos años subió por el ataque de la prensa, porque estas son medidas de percepción con los empresarios. Son un gobierno que tenga toda la prensa en contra y que haya esta percepción en los empresarios, es que fue un gobierno extremadamente transparente. No solo esto, ¿no? Fuimos en los 10 años el país que más redujo puestos, 30 puestos en corrupción. Esa es la realidad, esto es Transparencia Internacional. Pero el dato más duro, porque estas son encuestas de percepción, son los informes del Banco Mundial. Esto está en la base de datos del Banco Mundial, joven. Periodistas honestos, esto está en la base de datos del Banco Mundial. Estas sí son encuestas que le preguntan al empresario, ¿usted ha dado coimas o no? Ante nuestro gobierno, 2006, 15.4% de las empresas coimas en el sector público, que incluye municipios, prefecturas, juntas parroquiales, gobierno central. En mi gobierno, 2010, 1.7%. 1.7% digo que había tenido que dar coimas a municipios, prefecturas. Y luego, cuando llega Moreno, esto sube nuevamente al 5.9%. Esta es la realidad de la lucha contra la corrupción. ¿Qué nos pasa, ecuatorianos? Los corruptos siempre han sido ellos. ¿Cómo un presidente puede dar un discurso frente a la ONU diciendo que se han perdido 70.000 millones en corrupción y siendo banquero? ¿Qué le pasa a nivel hasta profesional? Bueno, no es profesional, pero toda su vida ha sido banquero, sabe contar por lo menos. ¿Cómo puede ser una tontería de esa naturaleza? Ya basta, ya basta. ¿Y qué es lo más triste, compañeros? Se ha banalizado la mentira. ¿Se acuerdan del puente hacia ningún lado? ¿Qué medio de comunicación se disculpó por eso? Ninguno, ¿verdad? 3 años no tuvieron con el cuento de que hemos hecho un puente para que pase la guerrilla, el narcotráfico, cuando era el tercer eje vial con Colombia y los colombianos se atrasaron. A los pocos días de posesionado, el presidente Lasso fue al famoso puente hacia la nada. Un tercer paso que facilitará la integración de la frontera común. Es un hecho que indudablemente permitirá en un futuro próximo el incremento y el fomento de las actividades comerciales y productivas de la zona. El nuevo eje vial fronterizo planificado por los presidentes Correa y Santos fue entregado oficialmente por Colombia, aunque el presidente Duque lo volvió a inaugurar. Ya lo había hecho antes con Moreno. Esta vía que comunica la Espriella Río Mataje es una vía para derrotar el narcotráfico. Es el famoso puente a la nada, aquel puente que según la prensa servía para el narcotráfico. Esa obra solo es parte del esquema de permisividad del gobierno pasado con los grupos irregulares de Colombia. Para facilitar las actividades ilícitas, para facilitar el contrabando, para facilitar el narcoterrorismo. Tremenda mentira fue replicada hasta en los medios internacionales. Correa construyó un puente que no va a ningún lado. Nosotros construimos una carretera con un puente que no va a ninguna parte. Y Colombia ya lo inaugura 2 veces, con 2 diferentes presidentes de Ecuador, pero aquí nadie ni siquiera se disculpó. Compatriotas queridos, ¿cómo se puede mentir de esta forma? No podemos banalizar, no solo tolerar, peor, banalizar la mentira. Se miente y no pasa nada. 3 años no tuvieron con esto. O sea, ya es suficientemente monstruoso hablar tales tonterías como 70.000 millones perdidos en corrupción
o un puente de primer nivel para que pasen el narcotráfico y la guerrilla. ¿Quién puede creer eso? Ni un niño de 5 años. Pero mantener 3 años una mentira así, repetirla una y otra vez, replicarla en los medios de comunicación, sacar pseudos analistas para que vean el nivel de esos analistas. Y cuando ellos van a inaugurar el puente, ni siquiera una disculpa, ni siquiera una aclaración de la prensa que replicó esta mentira monstruosa. No hay que creerle nada a la prensa. Ojalá hayamos entendido que la prensa no está con nosotros, no está con tu bienestar. Teleamazonas de Fidel Ega, Ecuadice Los Alvarados, totalmente entregados a Lazo, nos odian, porque con nosotros no tenían embajadores, consulados, nos mandaban, ¿no? El universo, el comercio. Entiendan, no están con nosotros, están para defender sus intereses. Y miren cómo nos han engañado todos estos años. Pero hay cosas hasta que dan risa, ¿no? ¿Acuerdan la cámara de espionaje? Yo estaba espionando, eso es en francés, espiando desde Bélgica a Moreno, con una cámara con mi celular. ¿En qué quedó eso? Tienen ahí, creo que es un gráfico que hay que poner, ¿verdad? Es una lámina. ¿Se acuerdan? Lo que faltaba, Correa espía Moreno. ¿Se acuerdan cuánto replicaron esto en los medios? ¿En qué quedó? ¿Saben en qué quedó? Lo mandaron a Fiscalía. Fiscalía mostró que esto era una cantinflada, una payasada. Que esa cámara, que una cámara de seguridad ni siquiera tenía internet. Pero no han sacado el informe final para no hacer quedar mal al gobierno de Moreno. Porque proteger a Moreno, para encubrir a Moreno. Pero no pasa nada. Se mienta defeciosamente y no pasa nada. Hace poco en la campaña, pero créanme, en un país desarrollado esto es imposible. El que miente de esta forma se aniquila políticamente, profesionalmente, periodísticamente. En Ecuador no pasa nada. Nos acostumbramos a que nos mientan. Y con eso se destruye la patria ecuatoriana, jóvenes queridos. No permitamos eso. ¿Se acuerdan la última mentira en la elección? Que el Ejército de Liberación Nacional nos había financiado la campaña. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan, verdad? ¿En qué quedó? Ganaron ellos, entonces ya no pasa nada. Dijeron que hasta si ganábamos iban a descalificar a Andrés Arauz por financiamiento ilegal. Ganaron ellos, ya, una mentirita, son sabidos. Ellos son sapos. No, son corruptos. Mentir es corrupción. ¿Entendamos? Mentir es corrupción, jóvenes. Más aún si el que miente tiene influencia sobre los demás. No es lo mismo que mienta la vecinita, a la señora de la tienda, a que mienta el político, el presidente, a que mienta el periodista, a que mienta el maestro, que tiene incidencia sobre los demás. Estamos luchando a nivel internacional para que la verdad sea un derecho humano. Nadie nos puede robar la verdad, porque en función de la verdad tomamos decisiones. Al robarnos la verdad, nos roban el futuro, nos roban la posibilidad de desarrollo, nos roban la democracia, porque sin verdad no hay libertad, solamente la verdad nos hará libres. Y sin elecciones libres, no hay democracia. Entendamos lo grave que es esto. Estamos en un estado de mentira, no un estado de derecho, un estado de falsedad. Nos mienten todos los días para acabar con Correa. No nos van a acabar, pero están acabando con la patria. Miren cómo tiran al país. Recuerden cómo era con nosotros, ejemplo para el mundo. Miren ahora, somos el mal ejemplo de la Merrill en todos los sentidos. El consulado de Estados Unidos acaba de decir, por los peligros, la inseguridad, con nosotros ganábamos todos los premios de turismo. Hoy ya se olvidaron de aquello. Y así seguían las mentiras. Hace poco, Lazo, me equivoqué, dije la última mentira, no, la mentira antes de las elecciones, una de las tantas mentiras. Pero hace poco Lazo, que yo había financiado con dinero público a mi equipo, Melec. Bueno, ponga la denuncia. Lo invito a usted, presidente Lazo, públicamente a que ponga la denuncia. Así también como que me muestre el informe del BID de que se han perdido 70.000 millones y que pruebe que es posible una economía de 100.000 millones robar. Soy un niño de 5 años, repite. Lo invito a usted, lo conmino, por la moral pública, que ponga pues la denuncia de que yo he financiado con dineros públicos a un equipo de fútbol. Todo lo contrario, ustedes saben que yo era enemigo de eso. Por adversarios. Por ejemplo, como ministro del 2005, yo llegué en abril. Bajé todas esas partidas que eran para el marcador de un equipo de fútbol, para lo otro, todas esas cosas cuando se necesitan hasta para escuelas. No había ni presupuesto para escuela, imagínense, financiar marcadores electrónicos para equipos de fútbol. Siempre he sido enemigo de esto. Y que venga Lazo a decir que yo he financiado con dinero público con equipo de fútbol. Ponga la demanda, si no el corrupto es usted. Ya basta, le saldremos al frente de toda la mentira. Créame que no esperé que fuera así. Esperaba estas tonterías en Moreno, no de usted. Más aún cuando usted nos llamó para ver si lo apoyábamos en la asamblea. Más aún si, por medio de presidentes amigos,
la persecución, que lo de Jorge Glass es inhumano, incondicionalmente se le van a otorgar las medidas cautelares que pide la CIDH. Y no ha cumplido absolutamente nada. Y sigue la persecución, y sigue la falsedad, y sigue legitimando a una fiscal corrupta, que la debe poner de ministra de Agricultura, porque es especialista en sembrar pruebas. ¿Quién puede creer? Un cuaderno hecho por Pamela Martínez, un vuelo de Guayaquil a Quito. Ese cuaderno lo hizo expresa en 2019, por presión suya. Usted, Lasso, ganó porque a mí me impidieron ser candidato, incluso me impidieron regresar al país. Si no, no hubiera ganado nunca. Sepa ubicarse. Sepa ubicarse. Sacaron una sentencia por influjo psíquico para impedirme ser candidato a vicepresidente e incluso regresar al país y para hacerlo ganar a Lasso. Eso lo va a recoger la historia, no lo va a poder ocultar. Y eso hace la fiscal, que usted defiende cuando es una corrupta incompetente puesta por Trujillo. Y usted sabe que en el caso Soborno, suyo, muy cercanos a empresarios honestos, a los cuales le está metiendo la puñalada, con tal de hacerle daño a Correa. Lleguemos a consensos mínimos. Y en esos consensos mínimos es la verdad, defender la verdad. Y lo que ha habido es una brutal persecución política, como usted bien lo conoce, por parte de Moreno, pero usted le está continuando. Financiamiento MLE con dineros públicos. Ponga la demanda. Ponga la demanda, pues si no es cómplice. Ya baste tantas tonterías. Y así como se ha mentido, ¿no? Olimpiadas, quiero recordarles otra mentira, los centros de alto rendimiento. Cuando Moreno en su ilimitada ignorancia dijo que Estados Unidos tenía 2 centros de alto rendimiento, nosotros tenemos 5 y ellos sí ganan medallas, nuestros deportistas nunca ganaban medallas. ¿Qué respuesta le han dado a nuestros deportistas? Sí saben que somos el tercer país en medallero olímpico, después de Brasil, primer lugar, Cuba y de ahí viene Ecuador. Y nuestros atletas paralímpicos también ganaron medallas y pusieron muy alto el nombre del Ecuador. Por favor. En el gobierno anterior, a lo mejor por el entusiasmo de construir obras, se hizo 5 centros de alto rendimiento, a los cuales casi nadie asiste. Les comento que en los Estados Unidos, ¿saben cuántos centros de alto rendimiento hay? Ustedes dirán, si acá hay 5, allá hay 100, pues. No, hay 2. En los Estados Unidos hay 2. Y siempre ganan las Olimpiadas. En cambio, nosotros no traemos una medalla nunca. En cambio, nosotros no traemos una medalla nunca. En cambio, nosotros no traemos una medalla nunca. Que un enfermo como Moreno, mentiroso compulsivo, diga una tontería así, mostrando su ignorancia y mala fe. Bueno, ya que le podemos hacer, el tipo estaba enfermo. Pero ¿dónde están los periodistas deportivos? ¿Dónde está la academia para decirle no hable tontería? Aquí te lo ven a la nueva, ¿verdad? Una universidad que no es ni siquiera la más grande, es la tercera o cuarta. Primero está Leuven, Universidad Libre de Bruselas, etc. Si han visto el centro de alto rendimiento que tiene Lovaina la Nueva, ¿no? Ese centro de alto rendimiento es mucho mejor que cualquiera nuestro. Cualquier universidad gringa tiene un centro de alto rendimiento. Mi universidad tenía estadio, coliseo, gimnasio, piscina olímpica, pista de todo, ¿no? Por supuesto, medicina deportiva. A nivel olímpico, el Comité Olímpico tiene 3 centros de alto rendimiento, pero cada estado tiene su centro de alto rendimiento, cada universidad tiene su centro de alto rendimiento. Y que venga este ignorante a decir que solo hay 2 centros de alto rendimiento, La Plata, por haber hecho 5, y ya les voy a explicar. Pero en todo caso, ¿dónde están los periodistas deportivos? ¿Quién le dijo, no hable tonterías, presidente? O en otras palabras, no hable imprecisiones. O sea, Estados Unidos tiene centenas de estos centros de alto rendimiento, porque cualquier universidad, instalaciones deportivas que un centro de alto rendimiento nuestro. Nadie. ¿Cómo se ha permitido la mentira? ¿Cómo han permitido la degradación de la palabra? Y aquí un factor clave es la prensa ausente. La prensa es la guardiana de la verdad, pero ha sido la primera ladrona de la verdad en Ecuador. Por completo. Y si la prensa miente, todos mienten. Si la guardiana de la verdad miente, todos mienten. Mienten los políticos, mienten los jueces, mienten los periodistas. Todos mienten. Vamos a defender la verdad. Por si acaso, esos centros, 2 solamente se construyeron como centro de alto rendimiento. Uno, el de Cuenca, era que empezó una remodelación, la Federación Deportiva de la SAE, y la ayudamos, ¿ya? Un aporte para que sea un centro de alto rendimiento de altura. Deportivos en Macas,
en la Amazonía, Morona Santiago, invertimos un poquito más para que se convirtiera en el centro deportivo de toda la Amazonía. Es el 4º centro de alto rendimiento. Y el 5º centro, ¿saben cuál es? El club exclusivo del Banco Central en Durán, que le llamaban centro de capacitación, porque el centro de capacitación tenía piscina, tenía hasta discoteca, y lo convertimos en centro de alto rendimiento. Ahora todo está votado. Y todavía yo recibo el tweet con la foto. Y Correa, mira lo que hiciste. Porque están votados. No, mira lo que hizo Moreno y Lazo. Si nosotros dejamos eso, centro de alto rendimiento en perfecto estado. Y ahí se entrenaron Neisy Damones, Tamara, nuestras medallistas olímpicas. Ellas se entrenaron, estaban en el programa de alto rendimiento. Nuestras medallistas paralímpicas, Paulette, Anaís, Kiara, orgullo nacional. Richard Carapaz no, Richard se entrenó fuera del país, lamento las expresiones que tuvo, entiendo un poco porque no ha tenido seguramente respaldo. Yo incluso hasta ciclé con Richard en un gabinete itinerante, le enseñé a ciclear. No, eso fue en la Huaca, yo me acuerdo en el gabinete de la Huaca en el Carchi. A las 6 de la mañana ciclear y me pusieron la selección juvenil del Carchi y estos chicos iban silbando y yo no podía ni con mi alma. Pero bueno, pero todos los demás deportistas que han ganado medallas, paralímpicas y olímpicas, pasaron por centro de alto rendimiento. Pero la gran pregunta, ¿dónde está la prensa? ¿Dónde están los periodistas deportivos? ¿Cómo le pueden dejar hablar tal cantidad de tonterías a un presidente Moreno? Bueno, habrán dicho un enfermo mentiroso. ¿Cómo le pueden dejar hablar tantas tonterías a Lazo? 70.000 millones perdidos, como dice un informe del BID, que no existe. ¡Qué barbaridad! No puedo creer que hayamos llegado tan bajo. Esto no es bien en el país. Con nosotros en 10 años no hubo eso. Por el contrario, se me pasaba una coma en un enlace ciudadano, todos los periodicazos. En ninguna parte 3 años y no pasa absolutamente nada. ¿Se dan cuenta? Cómo la prensa juega con nosotros. La lucha anticorrupción. ¿Se dan cuenta esa jueza Camacho, a la que les cayeron todos nuestros casos, que me puso una presión preventiva que me exigió presentarme cada 15 días en Quito? ¿Se acuerdan? Es la misma jueza pues, que acaba de dictar la inocencia de los Isaías. ¿Saben cuánto hay ahí? ¿Cuánto hay ahí? ¿Ya? Y ahí no dicen nada. Y legitiman toda esa gente, los corruptos de verdad, por atacar a Correa. No nos van a vencer. A nivel internacional están quedando en ridículo. Tarde o temprano se les va a caer todo esto. Pero ¿qué daño le están haciendo al país? ¿Qué daño le están haciendo a nuestra juventud? ¿Qué daño le están haciendo a la moral pública? Los corruptos, tengan la certeza, siempre fueron ellos. ¿Dónde está la ruta del dinero después de 4 años de perseguirnos por todos los medios? Ellos son los que tienen las cuentas offshore, no nosotros. Y otra gran mentira, el sobreendeudamiento. ¿Se acuerdan de eso? Y todavía no lo aclaran. Nunca hubo sobreendeudamiento, nunca. Era tan fácil como entrar en la página web del Banco Central. Estas cifras que les voy a mostrar son de la página web del Banco Central. Miren, por favor, si me pasan las diapositivas. Me indican siempre si se está saliendo todo bien, ¿no? Les insisto, trabajamos con medios muy precarios y con voluntarios, entonces les agradezco muchísimo todo su trabajo. Pongan, por favor, las diapositivas. Pero yo no las veo. Entonces pónganme a mí un teléfono, no sean mal. Sé que hay una falla, ¿no? Bueno, aquí ustedes pueden ver la primera diapositiva, es la tabla de deuda, lastimosamente. Sí, la próxima vez ver eso, que por hacerlo mejor están pasando de Ecuador las cosas, pero acá no las veo yo. Perdone la vejentud, necesito los lentes. ¿Ya? Ustedes pueden ver, estas son cifras, no de Correa, no de Revolución Ciudadana, son del Banco Central, siempre estuvieron ahí. Un tiempo la ocultaron, pero no pueden ocultar todo el tiempo esto porque es por ley que tienen que publicar estas cifras. Ustedes pueden ver en el 2016, finales, el total de deuda agregada. Eso significa que se suma lo que ve el municipio A al municipio B, lo que ve el gobierno al municipio A, el gobierno al IES, pero todo es el mismo sector público. Para hacer una analogía con la familia, es como que si contemos lo que le debe el hermano Juan al hermano Pedro, lo que debe el hermano Pedro al papá Cristóbal, lo que le debe el papá Cristóbal a la mamá María. Pero si ustedes quieren ver la solvencia de la familia, para darle un crédito a la familia, tienen que consolidar toda esa deuda, tienen que cruzarla. Lo importante es cuánto le debe la familia al banco, cuánto le debe la familia al almacén de al frente, a la tienda de la esquina, ¿de acuerdo? Eso se llama la deuda consolidada y es la forma correcta de contabilizar la deuda, está en el manual del Fondo Monetario. Pues esto la contabilizaron agregada, pero ni así. Se inventaron unas cuentas alegres, el famoso CELI, acuérdense que hizo una comisión de deuda, todo eso era ilegal, pero aquí estaban las cifras. Las cifras nos dicen,
oficiales, que para el 2016 nuestra coeficiente de deuda PIB era 38 puntos y que en el 2019 llega al 50%. Es Moreno el que se endeuda y no puso ni un poste de alumbrado público. No solo eso, lo verdaderamente importante es la deuda externa, porque el resto son nuestros propios recursos, es el ejemplo de la familia, ¿ya? Entonces lo importante es cuánto le debemos al exterior. El resto es financiamiento nacional, significa que el país tiene sus capacidades. Cuando pedimos ahorro al exterior, financiamiento al exterior, ahí sí demuestra que tuvimos necesidad de un respaldo internacional. Esa deuda en el 2016 fue 25.6%, menos del 26% del PIB. Nunca hubo sobreendeudamiento. No solo eso, no es que empezamos de cero, en el 2006 era 22%, subió 4 puntos. Eran 10.000 millones de dólares y acabamos en 25.000 millones, 15.000 millones de dólares. Ah, pero 15.000 millones, invertimos 100.000 millones. Eso quiere decir que somos 85.000 millones más ricos. Es tan sencillo como esto. Si ustedes compraron propiedades, terrenos, casas, máquinas de 100.000 millones y solo le deben al banco 15.000 millones, quiere decir que acumularon 85.000 millones. Eso se hizo con el país. Eso es tan sencillo como esto. Pero creen que algo tan elemental no lo pudo decir la prensa. Pero esta es la forma agregada de medirla, no es la, perdón, están midiéndola agregadamente, no es la forma correcta. Están sumando lo que debe el hermano Juanito al hermano Pedrito, lo que debe el gobierno al IES, cuando todo es sector público. Veamos la forma correcta. No le digo yo, lo dice el manual del Fondo Monetario. Es consolidar, cruzar, y es básicamente lo que debe el gobierno, el sector público, el sector privado, que en Ecuador es casi nulo porque el sector privado no tiene capacidad de financiamiento. Normalmente es lo contrario, el sector público financia el sector privado, y básicamente lo que debe el sector público al exterior. ¿Ok? Veamos por favor esa diapositiva, que es la siguiente. ¿No? Bueno, ese coeficiente de deuda PIB estaba en cerca de 32%. No sé si me ponen la diapositiva. ¿Sí está? La deuda consolidada llegaba al 34%. Me equivoqué, le di 32, 34.3. Esta es la forma correcta de medir. Nunca hubo sobreendeudamiento. Una de las grandes mentiras que posicionó la prensa, que posicionó Moreno para justificar su ineptitud y para clavarnos gasolinazos, paquetazos y todas las cosas que hemos sufrido estos años. ¿Se dan cuenta cómo nos han engañado? Y estas son cifras públicas. Esto son cifras del Banco Central y de la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Finanzas. ¿Qué periodista hizo esto? ¿Dónde está el periodismo responsable? ¿Dónde está la academia? ¿Qué universidad dijo? No hablen tonterías. Nunca ha habido sobreendeudamiento. Así se contabiliza la deuda. E incluso en forma agregada no se pasaba el 40%, que es el límite de ley. Pero incluso si se hubiera pasado, 42, 45 son niveles bajísimos de deuda. Estados Unidos tiene 100% de deuda PIB. Claro, con los nacionales, eso sí. Pero Bélgica tiene más de 100, debe tener un 120%. Creció con la pandemia. Debe estar en 120% de deuda PIB. Nosotros tuvimos 38% agregado y 34% consolidado o neto. Otra de las grandes mentiras que nunca se aclararon. Pero alguien dirá, pero bueno, presidente, con los altos precios del petróleo, ¿para qué se endeudó? Como les decía, 100.000 millones en inversión, ¿no? Siga la siguiente diapositiva. Como si ustedes se quieren comprar una casa. ¿Quién puede comprar la casa en efectivo de un solo golpe? Va a financiarse. Pero es mal negocio tener una casa, en absoluto. Entonces aquí también dijeron, pero entregamos el país a China. Aquí están las cifras de la deuda china, ¿no? La deuda china nunca pasó del 8.1%. Nunca fue más del 8.1% del PIB. Parecían que habíamos entregado el país, menos del 10%, ¿no? Siempre fue la quinta parte de la deuda total, la deuda con China. En su mayor momento, que fue en el terremoto, llegamos a 8.000 millones. Tuvimos terremoto en 2016. Y en lugar de clavarle paquetazo a la gente, como cualquier persona razonable, se financia. Cuando tiene usted un problema, se financian, ¿verdad? Cuando es temporal el problema. Cuando es permanente, se ajustan. Ese es un principio de política económica. Tengo un problema temporal, duro, pero temporal. El terremoto o la pandemia. Hay que financiarse. Si es algo permanente, por ejemplo, el mundo dejó de utilizar petróleo y ya no hay cómo vender petróleo, ahí tienen que ajustarse. Ahí tienen que cambiar sus prioridades de gasto, tienen que cambiar su modo de vida, su fuente de ingresos.
Pero cuando es temporal, lo que hay es financiarse, ¿ya? Y eso es lo que hicimos para proteger a la gente, para no clavarle gasolinazos, paquetazos y todas las cosas, ¿ya? Entonces, en su peor momento, la deuda llegó a 8.000 millones, un PIB, Producto Interno Bruto, economía total, de 100.000 millones. Pero hemos vendido el país a China. Sigamos, por favor. Pero era una deuda costosísima. Tantas mentiras. ¿Dónde están los estudiantes de economía? Comprueben esto, estudiantes de economía. El costo promedio del financiamiento de mi gobierno fue 5.16%. En 2 años de Moreno, 2017-2019, fue 6.33%. Son cifras oficiales. Esto es un cálculo, pero las cifras de los costos de los diferentes créditos están ahí, se puede computar esto. Pero usted puso bonos en un momento al 11%. Claro, cuando tienes terremoto, apreciación del dólar, desplome el precio del petróleo, esa es la lógica financiera. Si estás en el piso, en lugar de ayudarte, te patean. Y tienes que aguantar que te pateen para que te den financiamiento. Pero también teníamos créditos al 2%. Y en promedio, que es lo que hay que ver, el costo de la deuda era 5.16%. Otra gran mentira, el altísimo costo de la deuda. Moreno se endeudó más costosamente. Y esa es la realidad. Sigamos. Pero están las ventas anticipadas de petróleo que no registraban. Porque no es deuda, es una actividad comercial. No es deuda, no es financiamiento, es comercio, ventas anticipadas. Pero aumentenle las ventas de petróleo. ¿Saben cuánto fueron las ventas del petróleo? Nunca fueron más del 2%. Más el 34% que teníamos, 36%. Más el 38%, 40%. No hay por dónde. No hay por dónde. Y las ventas anticipadas de petróleo, que significaba, deme 1.000 millones y le pago poco a poco con petróleo, necesitábamos fuente de financiamiento, sobre todo después del terremoto, ¿no? Se acabó de pagar, aquí está, en el año 2019, ¿no? Déjame ver. Si me pone más cerca no, es que está la cámara ahí, ¿no? No veo bien, pero ya está pagado esto. 2017, 18, 19, 2020. Se acabó de pagar en el año 2020. Pero ¿se acuerdan que dijeron que habíamos dejado hipotecado el petróleo por 50 años? Y todo el petróleo. Nunca las operaciones de preventa petroleras pasaron me parece que dice aquí 1.700 millones de dólares. Eso es 1.7% del PIB. Nunca fueron más del 2% del PIB. El petróleo las ventas de petróleo deben ser 6.000, 7.000 millones por año. Nosotros nunca comprometimos más de 1.700 millones de petróleo. ¿Pero qué le dijeron al país para justificar al inepto de Moreno, su corruptela y su ineptitud? Y también para justificar el discurso de Lazo que lo público no vale y que no hay que invertir en educación, en nada, que solo lo privado es lo que sirve, ¿no? ¿Qué le dijeron? Que habíamos endeudado al país los próximos 50 años. Habíamos entregado el petróleo a los chinos los próximos 50 años. ¿Se dan cuenta de eso? O al contrario. Nuestro país fue ejemplo de negociación con los chinos. Y yo lo dije en el 2005 cuando fui ministro de Economía, porque algo entiendo de economía. China es el principal financista del mundo, financia a Estados Unidos. Estados Unidos le debe el alma a China. ¿Pero qué le falta? Hidrocarburos. Nosotros tenemos hidrocarburos. ¿Qué nos falta? Financiamiento para el desarrollo. Pero el hambre con la necesidad. Se lo dije en el 2005. Vamos a sacar el máximo provecho del principal financista del mundo. Y gracias a eso fuimos ejemplo para toda América Latina. ¿Y cuántas cosas hicieron? Pero dijeron que habíamos vendido el país a China. Esa deuda nunca pasó a 8.000 millones. Alrededor de 8.000 millones. Dijeron que habíamos hipotecado el petróleo en los próximos 50 años a los chinos. Nunca pasó de 1.700 millones la preventa petrolera. Y en el 2020 ya estaban totalmente pagadas. Dijeron que habíamos hipotecado el petróleo por los próximos 50 años, ¿se acuerdan? Por ahí están rodando las declaraciones torpes de la gente. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Como le decía, pero presidente, ¿para qué se endeudó? ¿No? Si tenía altos precios del petróleo, hicimos en 10 años lo que nos hizo 50 años. Y no esperamos aplausos por eso. Pero tampoco las barbaridades que estamos aguantando. Que los inútiles que solo destruyen son los que persiguen, son los que critican, son los que ganan elecciones. Y nosotros, que día y noche trabajamos para recuperar el tiempo perdido, están viendo el ladrillo que faltó, están viendo la escuela que no se llenó, y cuando no tienen nada se lo inventan. ¿No? Que la corrupción y por influjo psíquico, por el amor de Dios, la realidad
sumen esas cantidades, incluso los 4 meses del 2017, la inversión que tuvimos en 10 años, primero fue 11%, casi el PIB, la más alta de América Latina. En un momento dado fue casi 15%. Segundo, fueron cerca de 100.000 millones de dólares. Entonces, es tan fácil como esto, le insisto. ¿Ya? Deuda externa se incrementó en 15.000 millones. Inversión, 100.000 millones. Presté al banco 15.000 dólares y me compré una casa de 100.000 dólares. Soy más rico, no más pobre, en 85.000 dólares. Ah, pero le daste una deuda al que sigue. Sí, pero antes tenía que pagar arriendo. Y si tenía que pagar arriendo de 1.000 dólares y ahora tengo que pagar un crédito tan solo con 600 dólares, me sobran 400 y la casa es mía. ¿Sí o no? Qué buena idea, buen negocio. Ah, no, presidente, está exagerando. No estoy exagerando. Las hidroeléctricas le están ahorrando más de 1.000 millones anuales. Yo tuve corte de energía eléctrica hasta el 2010. Teníamos que comprar electricidad a Perú, a Colombia, ahora le vendemos electricidad. Teníamos que comprar electricidad a las barcazas de los social cristianos, ya se olvidaron, que nos la vendían como gallina de los huevos de oro, de cara a la electricidad. Así se hacían los negociados, así se utilizaba el sector público. No se hacían hidroeléctricas para proteger esos negocios privados. Ya se olvidaron de todo eso. Como si la memoria nos falla, seremos esclavos del pasado. Volveremos a cometer los mismos errores. Los estamos cometiendo. Miren quién ganó las elecciones. Lo de la crisis bancaria, lo de los años 90, el neoliberalismo, el gobierno de Maguad. Ustedes los migrantes entienden bien lo que es eso. ¿Cuánto dolor les habrá causado? Un tipo que lucró indudablemente con el freno bancario. Vean las declaraciones de impuestos. Eso también lo pueden hacer los jóvenes. Cómo lucró con los CDR, comprándolos con descuento y colocándoselos a la CFN al 100%. Vaya, vean pues, cómo aumentaron los millones. Pero en todo caso, entonces, sí es correcto lo que le estoy diciendo. Estamos ahorrando mucho dinero. Ahora, no toda inversión debe ser productiva. Pero, por ejemplo, las hidroeléctricas, solo las hidroeléctricas nos ahorran más de 1.000 millones. Solo la refinería de Esmeralda, la que iba a explotar, ¿se acuerdan? Nos ahorra más de 300 millones, porque antes era un desastre. Solo hay cosas que la gente ni se da cuenta. La reducción de pérdidas eléctricas, tuvimos que poner nuevos medidores, cableado, postes, eso costó centenas de millones, pero solo esa reducción de pérdidas, que antes estaba en más del 20%, por encima del promedio de América Latina, ahora está en 10%, muy por debajo del promedio de América Latina. Solo eso nos ahorra 200 millones anuales. Y la gente ni lo siente. O sea, este gobierno, con las inundaciones, eso el sector privado se ahorra, con los proyectos de control de inundaciones, Cañar Naranjal, todas esas cosas, ¿no? Se ahorra unos 400 millones anuales. Vayan sumando lo que nosotros le damos a este gobierno, a los futuros gobiernos, con nuestro esfuerzo. Era más de 2.000 millones en ahorro. ¿No? Aquí también está la inversión en campos petroleros. Eso ya se lo voy a demostrar. Correa no invirtió en petróleo, solo se lo gastó. Mentiroso. No vamos a demostrar con cifras. Pero en todo caso, invertimos como 800 solo en el Tiputini, sin entrar al Yasuní, del otro lado del río, y eso le está dando más de 1.000 millones. Eso es lo que mantiene al gobierno. Si no, se hubiera hace rato quebrado. Y fue nuestra inversión. Yo no vi un centavo de eso, se lo dije al país. Yo no vi un centavo del ITT. Estamos invirtiendo para el futuro, somos responsables. Entonces, sí es válida la analogía de que debemos 15.000 al banco, pero tenemos una casa de 100.000 dólares. Antes pagamos 1.000 dólares de arriendo, ahora pagamos solo 600 para el préstamo y la casa es nuestra. Es tremendo negocio. Es como el que recibieron estos tipos. Pero para los ineptos nada es suficiente. Todo lo destruye, todo. Además que deliberado. Porque destruir el sector público es tener más negocio para el sector privado. Seguro Sucre. Hubo un caso de corrupción, el tipo está preso en Estados Unidos y que pague su culpa. ¿Pero qué tiene que ver eso con liquidar Seguro Sucre? Que era una empresa recontra rentable. ¿Saben por qué? Por las presiones, por los aseguradores privados. Porque yo ordené que todos los seguros públicos sean con la aseguradora pública. Si eso es lo lógico. Si tengo una aseguradora pública, que todo se asegure con el sector público. Generaba esos 15, 20 millones de dólares anuales en utilidades, pero obviamente le dañé pues, el negocio a las privadas. Las privadas financiaron la campaña de Lazo. Lo primero que hizo Lazo, hay corrupción, liquiden Sucre. O sea, tiene dolor de cabeza, córtate la cabeza, no, cómprate una aspirina. Hay corrupción, un corrupto está en Estados Unidos, liquida Sucre. Por si acaso, a los seguros de las cosas más corruptas que hay, cuando yo llegué, habían estafas al Estado como reaseguradoras inexistentes. ¿Ya? Si había un siniestro, no teníamos cómo recuperar eso porque no había reaseguro. O sea, los reaseguros
son las grandes aseguradoras internacionales normalmente con sede en Londres. Ninguna aseguradora nacional tiene capacidad para asegurar, por ejemplo, los bienes de Petroecuador. Son prácticamente intermediarias. Venden seguros, pero tienen un reaseguro, ¿sí? Y hay unas corruptelas enormes para ver qué reaseguro se compra, y es terrible, ¿ya? Y eran unos negociados impresionantes y engaños al Estado. Con Seguro Sucre se acabó todo eso, pero les dañé el negocio. Esa es la verdadera corrupción. Ustedes saben, con ese decreto de liquidar el azúcar, ¿cuánto le dieron al sector privado? El Estado está perdiendo 20 millones, 15 millones de utilidades y ese negocio está yendo a manos privadas. Entiendan lo que han hecho. Entiendan. Aquí se va preso el que recibe una coima de $2.000, bien hecho que se haya preso. Pero con ese decreto le regalaron 15, 20 millones al sector asegurador privado. Esa es la peor corrupción, queridos jóvenes. Utilizar el poder público, utilizar la autoridad pública para beneficiar grupos, personas. La razón de ser del poder político, la autoridad pública, la única razón de ser, es el bien común. Cuando distorsionan eso, es corrupción. Y aquí lo están distorsionando. Le regalaron ese negocio al sector privado. ¿Por qué creen que nos odian tanto? Que quitamos pues esa. Y no porque no creamos en el sector, pero creemos en el bien común. Si tenemos una aseguradora pública, pues hay que contratar con el sector público. Sector público, sector público. Imaginen que Álvaro Novoa, que tiene como 200 empresas, tenga una aseguradora y vaya a asegurar sus empresas con la competencia. Absurdo, pues. La va a asegurar con su compañía. Así es también el sector público, cuando se defiende el interés de los ecuatorianos. Tenemos una aseguradora ecuatoriana, pública, pues se asegura con esa compañía. Ya destruyeron todo. Ese decreto, ustedes gobernando pueden hacer millonarios a quien deseen, pueden hacer quebrar a quien desee. Esa es la honestidad, la moralidad, la ética del manejo público. Actuar en función del bien común. Solo ese decreto le regaló 15, 20 millones a las aseguradoras que habían financiado la campaña de Lazo, que lo habían apoyado durante su campaña. Y alguna vinculada también con el Banco Guayaquil, dicho sea de paso. Bueno, sigamos por favor. La siguiente diapositiva, porque aquí hice una presentación extensa. Sí, pero yo no la veo. No la estoy viendo. No la veo la diapositiva. Si hay un cuadro negro, probablemente esté fallando. ¿Ya? Aquí está. Por si acaso, otro de los mitos, ¿no? Correa fue suertudo por los altos precios del petróleo. Esto yo se lo dije en algunas sabatinas, pero hay que repetirlo porque la gente se olvida. Por lo menos tienen que considerar tres cosas. $40 a inicio de los 80, como estuvo el precio del petróleo, es más que $100 ahora. Por el paso del tiempo, ¿verdad? ¿No? Es lo que se llama, bueno, el valor de la moneda en el tiempo. Es como si ustedes pueden a los $40 en el banco a 5% de interés y verán que le da más de $100 ahora. Entonces, $40 en términos reales es más que $100 ahora. ¿Ok? Primera cosa. Segunda cosa, antes el costo de producción de Petroecuador era $5. Ahora es $40, $30. El ingreso neto es mucho menor. Tercera cosa, hace 40 años, ahora somos 17 millones de habitantes. Tienen que hacer todos esos ajustes. Hagan todos esos ajustes y verán que, por ejemplo, en los periodos anteriores, 70, 80, el ingreso per cápita petrolero fue mayor. No fue suerte, fue buen manejo a aceptar nunca. De esto se hacen hasta tesis. El Instituto de Desarrollo alemán tiene un tesista, un PhD que trabaja sobre Ecuador alemán, que nos admira mucho. Tiene un trabajo sobre la política fiscal. Normalmente los gobiernos populistas, ¿qué hacen? Alto precio del petróleo, sube en el presupuesto del 30 al 60% del ingreso petrolero, bajan el porcentaje de ingresos tributarios del, qué sé yo, del 30 al 20%, el resto deuda, ¿no? ¿Para qué? Tengo la plata del petróleo, gastarla y no pelearme con nadie cobrando impuestos. Nosotros fue todo lo contrario. Cuando más alto estuvo el precio del petróleo, más aumentó la participación del ingreso tributario. Y no por aumentar impuestos, por mejorar recaudación. Eso sorprende al mundo. Esa es la mejor muestra. Jóvenes economistas que me escuchan, o estudiantes de economía, profesores de economía, revisen esto. Esa es la mejor muestra de la responsabilidad de nuestro gobierno. Si fuéramos populistas, venga la plata del petróleo y gástenla. No. La plata del petróleo se dedicó solo para inversión. Hay un mandato constitucional.
Nosotros definimos el ingreso petrolero como no permanente, porque algún rato se acaba el petróleo y tiene que financiar gastos no permanentes, que es sobre todo inversión. O sea, toda la plata del petróleo, que además la pudimos recuperar por la renegociación de los contratos, ¿se acuerdan? ¿No? Fue para inversión. Pero triplicamos la recaudación tributaria, no por incremento de impuestos, sino por luchar contra la evasión, que era una corruptela generalizada. Y la participación de los impuestos, verifiquen lo que les digo, aumentó y la participación del petróleo disminuyó. Esa es la mejor muestra del rigor, la técnica, la seriedad, la responsabilidad con que manejamos el Estado. Y esto sorprende al mundo. Revisen, Instituto Alemán, por ahí tengo el nombre del impronunciable, dicho sea de paso. Sigamos, por favor. Sí, sigamos. Entonces, para los que haya cualquier discusión, este cuadro lo he presentado varias veces, es que no ahorra cualquier discusión. Esta es la principal empresa consultora privada del mundo, o de las principales, muchos la consideran la principal, Boston Consulting Group. Resulta que también es correcto, porque hizo un análisis entre los países exportadores de petróleo, todos los de los OPEP, todos, sobre cómo habían manejado el boom petrolero, los altos precios del petróleo. Y Ecuador es, de lejos, el que mejor lo manejó. De hecho, el único que lo manejó bien. Porque para manejarlo bien hay que estar en el cuadrante, estamos viendo la pantalla, superior derecho. Eso significa que el ingreso petrolero se convirtió en mayor capacidad de ingreso y mayor riqueza para la gente. Eso es lo que dice este cuadro. Y fíjense, Ecuador solito, verifiquen esto. Este informe está en la web. Periodistas honestos, verifiquen esto. Jóvenes estudiantes, verifiquen esto. Militantes, verifiquen esto, para que no se dejen engañar. Asambleístas, verifiquen esto, porque nuestro bloque tiene que ser el mayor defensor de la obra de la Revolución Ciudadana. Y ojalá haya asambleístas de otras líneas, honestos, que digan la verdad. Porque ahora creen que ser política es mentir y decir cualquier tontería. Si es contra Correa, si digo que Correa es marciano, pero porque lo odio a Correa. No, compañero, la política no es el mundo del todo se puede, del todo se vale. Por el contrario, debe ser ejemplo de ética. Ojalá asambleístas opositores, a nosotros, también defiendan la verdad. Sigamos, por favor. Bueno, esto le quise poner porque Lasso también en un discurso dijo que con nosotros se había desplomado la producción petrolera, somos unos irresponsables. Aquí tiene la producción petrolera. Ese gran salto del 2002 al 2003, o 2003-2004, 2002 al 2004, no es porque Lucio Gutiérrez era un genio, ¿no? Es porque se conectó el oleoducto de crudo pesado, que lo empezó a construir Gustavo Noboa. Entonces aumentó casi en 30% la producción petrolera. ¿Ya? Se incrementó muchísimo, 40%. Entonces fue conectar un tubo, fue extraer más petróleo nada más. ¿Ya? Y nada tuvo que ver Gutiérrez. Pero después de eso solo empezó a bajar, ¿sí ven? Me dejaron hecho pedazos, no había ni taladros. Tuve que prestar taladros. Hugo Chávez no prestó taladros, nos prestó 2 taladros. No había ni taladros. La gente ya se olvida de eso. Y empezaba a declinar la producción, porque además, como los campos de Petrocor son campos maduros, hay que invertir muchísimo solo para mantener la producción. Es decir, si no invierten, no es que se mantiene la producción, no, empieza a decaer la producción. Hay que invertir para mantenerla, hay que invertir mucho más para aumentarla. Y no es tan sencillo. Hay que ver dónde hay reservas y todo eso. Ponme el cuadro, por favor, no me lo saques. Entonces, ustedes ven cómo yo encontré una producción petrolera en declive y la dejamos subiendo. Tuvimos un poco de problema en 2015-2016 porque siempre los precios afectan algo, sobre todo al sector privado, que deja de invertir. Por si acaso, eso no les muestro aquí, pero otro cambio sustancial fue, antes la mayor parte de esta producción era privada y luego fue pública. Le quema mucho más al Estado. Pero miren cómo empieza a aumentar la producción y es con el gobierno de Moreno y Lasso, porque cogobernaron, que se desploma nuevamente. Otra mentira más de Lasso. Pero nadie refuta esto. Pues estas son... Aquí no les he puesto la fuente, perdonen por todo el apuro y tanto trabajo que tenemos. Pero esto lo pueden ver en la Secretaría de Hidrocarburos, la estadística de producción del país. Esto es público. Pero nadie miente. Cuando Lasso nuevamente mintió. Que nosotros hemos gastado plata del petróleo y hemos dejado caer la producción. Mentira. Recibimos una producción decreciendo y nosotros la dejamos creciendo. Y fue su asociado Moreno el que hizo desplomar la producción. ¿Y para qué? Para decir que lo público no sirve y privatizar. Y regalar los campos como lo están haciendo ahora. Eso es todo. Sigamos. Siguiente cuadro, por favor. Ya. Por si acaso, ¿no? Estos son de los logros. El Fondo Monetario también ha sido correísta, ¿no?
Porque si ustedes ven ahí, estos son los países petroleros. De los países petroleros que se beneficiaron por el precio del petróleo, claro, fue un beneficio. Pero Ecuador, el campeón en reducción de pobreza. Ese extremo hacia acá significa que fue el país que más redujo pobreza, Ecuador, si se dan cuenta. Estadística del Fondo Monetario, correcto. Sigamos, para recordar lo que fue el país. Porque alguna vez yo pienso que nos gusta su desarrollo, no nos queremos. Objetivamente hablando, o sea, con lo que hicimos estos 10 años, 2007-2017, ¿cómo cambió la vida de los ecuatorianos? Deberíamos tener 120% de apoyo. Y bueno, sacamos 48% sin partido, con la prensa en contra, pero la gente debería recordar cómo vivimos bien del 2007 al 2017. O sea, algunas veces pienso que no nos queremos. Ese es uno de los problemas de su desarrollo. No somos como los anglosajones, cerebrales, ¿no? Si yo soy demócrata, pero viene Trump y hace un buen gobierno, voto por el republicano, porque lo que me interesa es el bienestar del país. No. Aquí, así sea de izquierda, como Correa no me dejó ser presidente a mí, te odio Correa, voto por lo peor para que quiebre el país, pero te gané Correa. Y destruyen al país. Esto lo dice el Fondo Monetario. Fuimos el país que más redujo pobreza entre los países exportadores de petróleo latinoamericanos. Sigamos. Fuimos los campeones regionales en reducción de pobreza. Sigamos. Siguiente diapositiva, por favor. Esto es muy importante. Imagínense Ecuador, cuando yo llegué a Ecuador, créanme, cuando yo llegué a la presidencia, cuando conversaba con los migrantes, éramos lo peor en todo. Decían, ¿cómo quisiéramos tener las vías de Colombia, Perú? Transformamos al país en el segundo país latinoamericano con mejor red vial. Solo nos gana Chile, que tiene el doble de PIB por habitante. O sea, en relación a su PIB por habitante, nosotros tenemos mucho mejor red vial que Chile. Chile es un país el más alto ingreso per cápita de América Latina, que no significa el mayor desarrollo, cuidado, porque hay que ver desigualdad, todo eso, y Chile es un país muy desigual. Cuando ustedes ajustan los índices de desarrollo humano, se llama eso, incluyen desigualdad, el país más desarrollado de América Latina es Uruguay, ¿ya? Luego Argentina y luego Chile. Pero es de los tres más altos. Y el PIB por habitante es más alto. Nosotros debemos estar en octavo, décimo lugar por ahí en PIB per cápita. O sea, en América Latina somos de los 3 o 4 PIB per cápita más bajos. Y sí le ganamos a muchos países centroamericanos y caribeños. Pero estamos muy por debajo. Sin embargo, en red vial somos los segundos a nivel de América Latina. Sigamos. Esto es hidroeléctricas. 92% de la matriz eléctrica renovable, amigable ambientalmente, de origen hídrico. Esto era 44% cuando llegamos. El resto era importar, eran termoeléctricas, eran barcazas que queman combustible, altamente contaminante. Ahora tenemos las matrices eléctricas más eficientes del mundo. Yo tuve hasta el 2010 apagones. ¿Qué significa apagones? Significa perder producción. Significa que las empresas deben tener un motor, un generador, porque se les va la luz. Es como la inseguridad, que tienen que gastar en guardias y todo sube los costos y se pierde competitividad, pierde competitividad sistémica. Todo esto tienen que ver los empresarios, cómo ha cambiado. Ahora exportamos electricidad. Ah, pero Rafael, es que en Televistazo, Alfonso Espinosa, con su frescura natural, nos dijo que Coca-Cola Sinclair estaba cayéndose en pedazos. ¿Quién le cree a Alfonso Espinosa? Pobre hombre, ya está chocho. Créeme que hemos vivido la época de los chochos. Trujillo, Alfonso Espinosa, gente que ya perdió todo sentido, ¿no? Que se cae en pedazos. Es que ustedes, es increíble, ¿cuándo han visto que era noticia una válvula que fallaba en una hidroeléctrica? Nunca. Ahora es noticia, primera página, si hay una válvula que falla en Coca-Cola. Eso es perfectamente normal. Revisen cuando se construyó Paute, que era el proyecto más grande antes de Coca-Cola, cuántas veces se asentó, se fracturó, todo lo que hubo que hacer para arreglarla. Todavía ni siquiera se recibe definitivamente Coca-Cola Sinclair, está bajo garantía, hay que corregir la falla. Pero como quieren hacerle daño a Correa y a lo público para privatizar todo, que se está cayendo en pedazos, que ni sé cuánta fisura, se corrige todo eso. Por Dios, si está bajo garantía. Está todavía trabajando ahí la empresa que la hizo. Ah, es que son los chinos que no saben construir, no hablen tontería. Ya vean las obras de infraestructura que tiene China. No hablen tontería. Ah, la erosión del río Quijo, esa es otra cosa. Su irresponsabilidad de Moreno. Le entregó Senagua a la CONAIE y se dejaron de manejar las cuencas hidrográficas.
Eso había que forestar, mantener las cuencas, evitar la erosión. No hicieron absolutamente nada. Ahí están las trágicas consecuencias. Nosotros teníamos, por si acaso, el programa de reforestación con las juntas parroquiales, ¿no? Les financiamos la reforestación y ellos ejecutaban la reforestación. Era un programa muy exitoso. Todo eso para gasto público. Ahí están las consecuencias. Pero eso es otro problema, la erosión. No es un problema de construcción de Coca-Cola. Sigamos, por favor. Otro de los logros, y este fue de Jorge Glass, las hidroeléctricas también. El país con mayor penetración de Internet en toda América Latina. Ahí le ganamos a Chile, a los países más desarrollados de América Latina, Ecuador. Y cuando llegamos, vaya, revisen cómo era el Internet en Ecuador. ¿Cuánto costaba? Y la capacidad. Créanme que era como tener un camino vecinal y con un peaje de $5 por cada pasada. Ahora tenemos una superautopista de 8 carriles y con 25 centavos de peaje. Pues esa es la diferencia. Cómo abaratamos el Internet y cómo mejoró la calidad del Internet. Hasta el punto que somos los campeones de América Latina. No sé si esto continúa. Esto era hasta el 2017, cuando llegó el gobierno. Estos han destruido todo. Pero estos fueron los logros. Y pueden revisar esto, compañeros. La memoria es frágil. Sigamos. Sigamos, por favor. Esto es muy importante. La seguridad. Miren, lo principal, después de las necesidades de subsistencia, alimentación, salud, viene la seguridad. Sí. Lo que da calidad de vida es la seguridad. Lo que les da calidad de vida aquí, en Bélgica, sí, hay más riqueza, pero no es eso, es la seguridad. Es poder tener la certeza de que sus hijos pueden estar jugando afuera sin que nadie los asalte, que su hija puede venir en tren a las 11 de la noche y va a razonablemente llegar bien a casa. Esa es la diferencia de vida. Que dejan la puerta abierta y no se les va a meter nadie. Que dejan la bicicleta al frente de la casa y no se la van a robar. Que no van a ser asaltados, agredidos. Esa es la calidad de vida. Eso se ha perdido en Ecuador. Nosotros encontramos Ecuador esto es la tasa, es el principal indicador de seguridad, tasas de homicidio por cada 100.000 habitantes, en más de 21 por cada 100.000, y lo dejamos en 5.6. ¿Ya? De 21 a 5.6. Esto significa ECU 911, equipamiento para policía, patrulleros, ¿cómo se llamaban estas? Las UPC, unidades de policía comunitaria, las VC, unidad de vigilancia comunitaria, chalecos, pistolas Glock, austriacas, municiones, y todo sistema de radio, todo lo que llaman gasto público. Más permanente seguimiento. Acuérdense que yo en los enlaces frecuentemente mostraba los indicadores de seguridad. Tenía cada 15 días, si la memoria no me falla, cada semana o cada 15 días, en Guayaquil recuerdo que me reunía los martes cuando iba, cada 15 días, con el Consejo de Seguridad, para personalmente preguntarles cómo iban las cosas. Los oficiales, para poder ascender, se dividió el país, acuérdense, regiones, en distritos, en circuitos y subcircuitos en el caso de la policía. Y si el subcircuito le tocaba un teniente para subir a capitán, tenía que reducir los delitos ahí. Y se trabajaba con la comunidad ayudaba a vigilar. Si no es gratis que logramos esto, bajar a las 4 veces la tasa de homicidio. Más el ECU 911, somos el único país, o éramos, con un sistema integrado de seguridad en cada centímetro del territorio hasta en Galápagos. Eso no tiene Argentina. Argentina no tiene para Buenos Aires, pero no tiene en todo el territorio. No tiene México. No tenía Ecuador. Y ahí están los resultados, para el buen vivir de la gente. Sigamos, por favor. Esto convirtió al país, Ecuador. Fíjense, a nivel de ingreso per cápita somos de los últimos de América Latina. A nivel de seguridad, nuevamente nos puso en segundo lugar, ¿ya? Solamente superado por Chile. Aquí está al revés la tabla, el nivel de inseguridad seria, ¿no? Siempre los países más inseguros son los de Centroamérica, lastimosamente, por las maras, las pandillas. Pero Ecuador, nuestro Ecuador, de los países más seguros del continente, hoy vuelve a ser de los más inseguros. Hoy esto está en 7, 8 de nuevo homicidios por... Ahora hay sicariato público, el consulado de Estados Unidos dice que no vayan a Guayaquil. Terrible, duele en el alma el daño que le han hecho al país. Esta era la realidad, compañeros. A los que odian a Correa, nos odian. ¿Por qué nos odian? No digan, es que eres corrupto. Muéstrame que soy corrupto. Me encuentro la mente sentado más viejo, me pego un tiro. Toda mi vida he luchado contra la corrupción. ¿Ustedes creen que si fuéramos corruptos nos tuvieran que condenar por influjo psíquico? Atenta hasta contra el sentido común.
Si fuéramos corruptos no hubieran encontrado ya una cuenta mal habida, una propiedad no declarada. Cuando les conviene vivo en un ático. Cuando no les conviene vivo en 3 castillos, 3 palacios que dicen que tengo aquí. ¿Cómo pueden creer tanta tontería? Jorge Glass, corrupto. ¿Dónde está el dinero de Jorge Glass? Su esposa tiene que vender vestidos en feria porque le quitaron hasta la pensión vitalicia. Son ellos los que tienen cuentas secretas en paraísos fiscales. ¿Quién no lo sabe? Entonces, por favor, superemos ese odio que ha inyectado en nuestros corazones la prensa, la politiquería, para robarnos el país. Nos lo han robado, pero temporalmente lo recuperaremos. Pero esta es la realidad. Esto es como vivimos en el 2007-2017. Después de tanto bla bla, tanta confusión, ustedes solo pregúntense, ¿cuándo vivían mejor? Eso es importante para tu familia, para ti. ¿Cuándo vivíamos mejor? ¿Ahora en esta tragedia o durante la Revolución Ciudadana? Si durante la Revolución Ciudadana, a prepararnos para recuperar la patria. Sigamos, por favor. Y por si acaso, esta es la prueba, la mejor prueba de lo que dicen que fue suerte, lo que hemos logrado. Es que tuvo altos precios del petróleo. Ustedes saben que proporcionalmente los municipios, las prefecturas, reciben lo que recibe el Estado. Si el gobierno hace el esfuerzo y triplica la recaudación tributaria, se triplica la asignación a los municipios, a las prefecturas por ese rubro, tributos. Si triplicamos el ingreso petrolero, se triplicó el ingreso por ese rubro. Y aquí están las pruebas. Nuevamente no veo bien, lastimosamente esto está muy pequeño, pero por ejemplo, pueden ver que en el 2006, en total, esto era para los municipios unos 1.300 millones, ¿no? En el 2016, pongamos el 2014, que fue el año pico, esto fue 3.700 millones. ¿Se imaginan? De 1.300 a 3.700. Prácticamente se triplicó. Con los municipios fue más todavía. Con los municipios pasamos de 2006, 888 millones, al 2014, 2.500 millones, más que el triple. Esto es Guayaquil, Quito. Lo que hizo Nuevo Guayaquil no lo hubiera hecho nunca sin nosotros, ¿no? Pero ¿cuál es la reflexión aquí? Para que no nos vuelvan a engañar. Si nosotros fuimos sortudos, igual de sortudos fueron los municipios. ¿Qué municipio hizo de lejos lo que nosotros hicimos a nivel nacional? ¿Quién hizo tanta obra como nosotros? Escuela del Milenio, UPC, ECU 911, carreteros, puertos, aeropuertos, puertos pesqueros. ¿Quién hizo? Internet. ¿Quién hizo tanto como nosotros? Nadie. No fue suerte, compañero, fue sudor, por amor a la patria. Y no necesitamos agradecimiento de nadie. Cumplimos con nuestro deber. Pero tampoco vamos a permitir que se le mienta al país, a la historia. Somos gente de manos limpias, que son patriotas, que solo pensamos en el bien común, que nuestro proyecto vital es ver a nuestro país fuera de su desarrollo. Parece que hay gente que le gusta vivir en ese su desarrollo. Y volvemos siempre a lo mismo. Finalmente, lo que ya les decía, pongamos por favor la diapositiva. Cuando los aturda la prensa, un Alfonso Espinosa con su cara estirado, una Yanedi Nostroza, un Carlos Vera que ya le regalaron TC Televisión, y tanto enfermo que solo engaña y utiliza el micrófono solo para despedir su odio. Ustedes son lo único importante, después de tanto hablar, después de este enlace, lo único importante, compañero, cuando tú, tu familia, tu comunidad vivían mejor, o vivían mejor. Ahora en este desastre, durante la Revolución Ciudadana, tan sencillo como es. Cada vez jóvenes, queridos, que los aturda la prensa, que les quieran amargar la vida, solo malas noticias, porque esa es otra forma, ¿no? Y lo dice el Papa en su encíclica Fratelli Tutti, nos quitan la alegría, así nos inmovilizan, nos quitan la esperanza. Entonces cuando dicen, ya nada se puede, no tenemos solución, es rendirnos y van a gobernar ellos, los mismos de siempre. Cuando se sientan así, solo pregúntense, ¿cuándo vivíamos mejor? En este desastre con la Revolución Ciudadana. Si fue con la Revolución Ciudadana, no tienen que querer, no tengo que caerles bien, tienen que crear a la patria, tienen que crear a su familia, a sus semejantes, a su comunidad, a unirnos para recuperar el país que nos lo han robado durante más de 4 años ya. Porque esas elecciones del 2021 no fueron robadas. Acuérdense que no tenemos partido, cómo quisieron impedir la inscripción de Andrés Arauz, me sacaron una sentencia en 17 días por influjo psíquico, porque si yo era candidato, saben que era otra cosa, todo este aparte. Si yo estaba en el país, Lasso nunca hubiera sido presidente, así de sencillo. Cambiaron la historia, pero solo temporalmente. Detuvieron la historia. No, vamos a vencer, vamos a prevalecer, porque tenemos la razón, tenemos la verdad. No hacemos esto por ambiciones personales, sino porque la patria es nuestra pasión, verla fuera de su desarrollo. Y entre las mentiras que se repiten, pero son insultos a la inteligencia, yo no entiendo cómo la gente puede aguantar.
Yo entiendo cómo alguien no se para cuando dicen estas tonterías, hay un Lazo o un periodista y dice, oye, ya, pues, no nos crees estúpido. Lo dijeron en campaña, 14 años de correísmo. O sea, el gobierno de Moreno fue correísta. ¿Quiénes fueron los perseguidos? ¿Cuál fue el programa de gobierno que lo botaron a la basura y cuál fue el que se adoptó? ¿Quiénes apoyaron a Moreno? ¿Quiénes le dieron la mayoría en la asamblea? ¿Quiénes fueron cómplices de toda su destrucción? ¿Quiénes fuimos los perseguidos? ¿Pero cómo podemos creer esas barbaridades? ¿Qué pasó, ecuatoriano? No banalicemos la mentira. Son mentiras monstruosas. Refresquemos un poco la memoria. Veamos el video, por favor. Últimos 14 años. 14 años de correísmo, dice el presidente Lasso, al buscar excusas por el incumplimiento de sus ofertas de campaña. Pero en efecto, ¿fueron 14 años de correísmo? Abogado Jaime Nebot y del señor Guillermo Lasso. Ellos van a ser algún momento presidentes de la República, no van a ser. En ese momento ellos van a poder aplicar esos maravillosos planes que tienen para el país. Año 2017, Moreno presenta la consulta popular. Guillermo Lasso le ofrece apoyo legislativo. Que una consulta popular así contará con el apoyo del bloque legislativo de Creo. Esta fue una de nuestras principales propuestas de campaña. 2018, Guillermo Lasso dice que la consulta popular fue suya. Votaremos sí a todas las preguntas que se plantean en esta consulta popular, porque son los mismos temas que prometimos consultar durante la última campaña electoral. 2019, Lasso concreta un acuerdo de gobernabilidad con Moreno. A mí me llamó por teléfono Lenín Moreno y también me ha llamado Paul Granda, porque yo reconozco que ni Creo tiene los votos para imponer su visión al Ecuador, y yo creo que en este caso ni el gobierno lo tiene. Queremos los votos del gobierno y los votos de Creo. 2019, Lasso defiende a Moreno durante la represión de octubre. Aquí hay una línea muy clara. De este lado la república, la democracia, y del otro lado los anarquistas. 2020, Lasso defiende a la ministra María Paula Romo al ser llamada a juicio político. Si María Paula Romo mañana deja de ser ministra del Interior, de alguna manera ya no tengo contraparte con quien hablar. 2021, Lasso agradece a Moreno. Una sonrisa. ¿Queda alguna duda de quién cogobernó con el peor gobierno de la historia? Ellos van a ser algún momento presidentes de la República, no van a ser. En ese momento ellos van a poder aplicar esos maravillosos planes que tienen para el país. ¿Cómo se le miente al país, no? Porque esto lo repitieron en campaña. Después de ordeñar a Moreno y ser cómplice de Moreno, ¿no? Ya dejó de servir, entonces ya es 4 años más de corrismo. ¿Qué nos pasa? Y muchos votaron tal vez, y lo entiendo parcialmente, ¿eh? No lo justifico, pero lo entiendo, y ya le digo por qué no lo justifico. Cuando tú eres engañado eres víctima de Moreno. Nosotros somos los perseguidos, yo tengo 46 juicios penales. ¿Cuántos de mis compañeros están hasta con orden de prisión, hasta por discursos como Ricardo Patiño? Pero no hay libertad de expresión y no hay nada. Bien hechito porque es correísta, ¿no? Entonces, somos víctimas. Los victimarios son los cómplices de Moreno. Y tienen las manos manchadas de sangre, de muerte. Lo de octubre del 2019. Ah, no es que la protesta, pero si le dijeron que no iban a los 3 días, ¿qué esperan? Pero no solo eso. Para que siga persiguiendo a Correa, mantuvieron un gobierno que ya estaba descerebrado, muerte clínica, además de inepto y corrupto. Y se nos vino la pandemia. Y fuimos el país del mundo con Perú que peor manejó la pandemia. Y 40.000 muertos por la pandemia. Decenas de miles de muertos por haber aupado a Moreno. Entendamos, compañeros, jugaron con la patria. Entendamos, los que están enojados con nosotros, lo que alguna vez propusimos a Moreno. ¿Quién no apoyaba a Moreno cuando era mi vicepresidente? El gobierno tenía 70, 80% de apoyo popular. Moreno llegaba al 93, 95%. Ya se olvidaron. Ban Ki-moon, el secretario de Naciones Unidas, lo nombró su representante ante las personas discapacitadas del mundo. Así se confiaba en Moreno, engañó todo. Pero nos dimos cuenta enseguida del engaño. Yo di un discurso muy fuerte antes de salir del país el 10 de julio del 2017, denunciando el pacto con Adalabo. Nosotros somos víctimas, engañados. No somos cómplices. Cómplice fue Lasso, cómplice fue Nebot, cómplice fue la prensa, que mantuvo un gobierno corrupto, fraude democrático. La gente votó
por el proyecto de la Revolución Ciudadana para que continúe. Miren cómo estaríamos ahora si hubiera continuado la Revolución Ciudadana. Lo votó a la basura y adoptó el más vulgar, corrupto neoliberalismo. Nunca votó la gente por eso. Ahora sí votó, el 11 de abril pasado. Entonces, por eso la privatización, el precio de los combustibles. Pero en 2017 no votaron por eso. Eso fue un fraude democrático. Pero para perseguir a Correa, apoyen a este inepto, apoyen a este corrupto. Aquí tenemos las consecuencias, compañeros. Pero que no nos vengan con 14 años de correísmo. Ya basta de insultar nuestra inteligencia. Ya basta de engañar tanto. La gente párese, enójese. Defienda la verdad, es un bien común, es un derecho humano. Debe ser patrimonio nacional, la verdad. Entonces, cuando venga un politiquero a decirle 14 años de correísmo, no insulte mi inteligencia. Con respeto. Incluso al presidente. Señor presidente, no insulte nuestra inteligencia. Señor periodista, Alfonso Espinosa Los Monteros y toda esa gente, no insulte nuestra inteligencia. ¿Okay? Y los sobreprecios por todos lados. Y ya una verdad absoluta. No, es que acaso nosotros no hemos inventado lo del saqueo, ya está comprobado. Ya les demostré la estadística del Banco Mundial. Les demostré la estadística de Transparencia Internacional. ¿Saben cuántos juicios por sobreprecio hay? Hasta donde sé, ninguno. Puede ser que por ahí haya uno o dos, no sé. Pero las Naciones Unidas demostró el sobreprecio en los proyectos estratégicos. Otra de las grandes mentiras. Firmada por Matilde Mort, representante residente, ya pedida por Mauricio Proaño, un compañero asambleísta que se portó muy bien. Y aquí le pregunta, ¿no? Específicamente nos pide señalar si el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ha preparado otros estudios con relación a las actividades contractuales del gobierno ecuatoriano durante el periodo 2007-2017, de cuyas conclusiones se desprende el cometimiento de ilícitos. Parece que dicen que las Naciones Unidas determinó sobreprecio en todos los proyectos estratégicos. Los informes de las empresas contratadas, lo que hizo el PNUD, y todo eso paga el Ecuador, ¿no? Contratar empresas para que analicen los proyectos estratégicos, refería al Pacífico, repotenciación, multipropósitos, todo. El proyecto Pascuales Cuenca, ¿no? Los informes de las empresas contratadas para los 5 proyectos que fueron objeto del análisis no buscaban competencia indelegable en las instituciones nacionales, sino realizar verificaciones con relación a los más altos estándares técnicos y financieros en la industria de petróleo y gas a nivel internacional. Es mentira que Naciones Unidas haya encontrado sobre... Ya lo han escuchado como si una verdad avalada por Naciones Unidas. Todo es mentira. Y por si acaso, pero si el informe dice que mejor era este proceso antes que el otro, que mejor era esta tecnología antes que la otra, eso me lo sé de memoria, ¿no? Y los que han trabajado como profesionales lo conocemos muy bien, los que hemos trabajado, que todo el mundo es capitán después de la batalla y todo el mundo tiene una mejor idea. Pero que yo prefiera la tecnología A a la tecnología B, no significa que hubo corrupción. Y esto lo ratifica las Naciones Unidas. Escucha Ecuador, escuchen jóvenes, indígnense frente a la prensa corrupta. Que Lazo la repite también. Es que las Naciones Unidas han determinado sobreprecio de los proyectos estratégicos. Es una gran mentira, no es cierto. Si no vayan a poner por los juicios sobre precio, si no son cómplices. Yo tampoco es que ni legitimo al BI, ni las Naciones Unidas, me conozco en memoria esa burocracia internacional. He trabajado con ellos. Y como en todos los sectores hay buenos y malos, hay honestos y corruptos. Perdónenme, pero recuerden que Augusto Briones, el secretario de la presidencia, que se suicidó en la cárcel, acuérdense, él era del Perú, venía del Perú. Yo trabajé con el BID, unas corruptelas terribles. Tuve que enfrentarlo, ¿no? Y después me vino a pedir hasta disculpas el vicepresidente del BID por todo lo que había tenido que sufrir, claro, cuando era presidente o ministro. Pero cuando era un simple ciudadano, Dios me libró de ser aplastado por el poder de esos funcionarios corruptos del BID. Yo tampoco es que para mí son gran referencia el PNUD, la ONU, el BID. Pero además no es verdad. No es verdad que ha detectado sobreprecio. Es otra de las grandes mentiras. Rebélense frente a estos queridos jóvenes, sobre todo los jóvenes. Y miren, hay una oportunidad muy buena para, no sé si me tienen la dirección en diapositiva, pero mi hija, que es periodista, y que yo odio a los periodistas, mi segunda hija es periodista. Si lo que más necesitamos es buenos periodistas. Todos debemos estar contra los malos periodistas, como contra los malos políticos, contra la mala política, contra el mal periodismo. Pero todos debemos apoyar a los buenos políticos, a la buena política, al buen periodismo, que es vital para la democracia, y la política para el bien común y para el desarrollo. Mi hija me dice, papi, pero la AFP, Agencia France Press, es la más antigua del mundo, tiene el servicio factual, se llama, que verifica noticias, no solo en Francia, en América Latina.
Y de hecho incluso me ha corregido un par de Twitter míos, porque a mí se me puede ir tweet, se me puede ir algo. Yo trato de ser muy cuidadoso, pero por más cuidadoso que sean, sobre todo por día, de repente puedo hacer un retweet de algo que no es cierto, y por ahí un par de veces me llama la atención. Pero existe Factual AFP. Tienen la dirección electrónica, la página web, la tienen en pantalla, yo no la veo. Ustedes le pueden pedir a Factual AFP, le pueden pedir, ahí está, www.factual.afp.com. Pueden decir, soy ecuatoriano, revise si hay un informe del BID que dice que se han perdido 70.000 millones en corrupción. Y ellos le van a revisar y van a decir, esto es mentira. Y es una agencia internacional, que ya la prensa nacional no va a publicar nada, esos son los sinvergüenzas, pero el resto de medios sí. Pídale que revise si Naciones Unidas detectó en 5 proyectos estratégicos sobreprecios. Y les van a verificar. Pregunte, ¿ok? Entonces, aquí tenemos un gran recurso para defendernos de la corruptela de la prensa nacional. Porque el desastre nacional que hemos vivido, la victoria de Lasso, con el apoyo descarado de la prensa, un Trujillo que se declaró emperador, eso fue un golpe de Estado. Ya vamos a hablar de eso. Esto, ya el tiempo está... En un momento tendrán que responder. Trujillo murió, pero otros seguirán vivos y tendrán que responder por lo que hicieron, ¿no? Todo eso solo fue posible por el apoyo de la prensa corrupta que está en manos de estas élites. Son los mismos, la misma argolla, y manejan el país en función de sus intereses. Entonces no podemos confiar en la prensa nacional, salvo honrosas excepciones, no hay que generalizar. Pero tenemos la alternativa a la prensa internacional. Recuerden, www.factualafp.com, ¿no? Factual AFP es el servicio. Y pregunten cada vez que tengan alguna duda. Si yo no tengo ningún problema en corregir, tengan la certeza, como todo ser humano me voy a equivocar. De hecho, como presidente, muchas veces di informes imprecisos, e incluso algunas veces he mandado informes imprecisos y lo he corregido cuando me he dado cuenta y pido disculpas. No tengo ningún problema. Es muy diferente cuando se quiere instalar una mentira. El puente hacia ningún lado. 70.000 millones perdidos en corrupción, sobreprecio en los proyectos estratégicos. Cuando se miente deliberadamente, consistentemente, por largo tiempo, con el afán de engañar. Eso es ser corrupto. Todos nos podemos equivocar. Deliberadamente engañar es ser corrupto. ¿Ok? Bien. Bueno, y aquí esto lo vamos a obviar allá en Ecuador, por favor. Sigue la culpa de Correa, ¿no? Nueva temporada, la culpa es de Correa, para justificar todas las promesas incumplidas. ¿Ya? Entonces, Coca-Cola Sinclair se está cayendo en pedazos, la refinería del Pacífico, un fracaso, no la construyeron. No solo, miren la locura que vivimos. No construyen la refinería del Pacífico y glosan no a lo que lo boicotearon, a lo que le iniciaron. Ay, pásame el video de refinería del Pacífico, porque vale la pena que recuerden lo que es eso. Y no me vengan, no insulten mi inteligencia a decir que no se necesita refinería, digan que quieran privatizarlo, quieren llevarse el negocio, los grupos de siempre, eso es otra cosa. Pero no me vengan con que un país que produce más de 500.000 barriles diarios y solo refina 160.000, ni siquiera para atender su demanda interna de gasolina. Importamos gasolina. No me vengan con el cuento de que no requiere una refinería. Yo soy experto en desarrollo y estoy escribiendo eso, ¿no? Corea del Sur tiene 3 de las 10 más grandes refinerías del mundo. Más de 2 millones de barriles en capacidad de refinación. ¿Saben cuánto petróleo tiene Corea del Sur? No tiene una sola gota de petróleo. Nosotros tenemos más de 500.000 de barriles diarios y solo refinamos 160.000, y como no nos alcanza ni para el consumo interno, tenemos que importar gasolina. Y que vengan a insultar nuestra inteligencia diciendo que no necesitamos una nueva refinería. Digan que quieran llevarse el negocio entre la gallada de siempre. Ya no insultan nuestra inteligencia. Empezamos la refinería. Revisen 2017. Pregunten a AFP si está mintiendo Correa. Chicos, pregunten a AFP. 2017-2018, cuando Moreno dijo, hay 7 nuevas empresas interesadas en la refinería. Revisen esta información que les estoy dando. Y luego nada, porque le alaron la oreja, la gallada. Si quieres que te apoyemos en la asamblea, quédate quieto con esto porque queremos privatizar todo y hacerlo quedar mal a Correa. Y cada rato sacan el elefante blanco, pero si no la construyeron. Y que hemos hecho un campo de aviación para las avionetas de narcotráfico y las tonterías. ¿De dónde sacan tantas tonterías? No entiendo. ¿Ya? Veamos el video de la refinería del Pacífico. Y Manabí tiene que defender su refinería. Sigamos, por favor. Ahora vamos a la otra refinería, de la que se ha hablado mucho, la refinería del Pacífico. Nos han dicho que es solo un terreno aplanado.
Veamos, fueron 8 años de gestión. ¿Por qué tanto? Primero, para construir una casa se necesitan planos. ¿Se imaginan los estudios que se necesitan para construir una refinería? Tenemos ya los estudios necesarios para hacer una refinería en ese lugar, en el Aromo, Manabí. Se invirtió en estudios de conceptualización, ingeniería básica, gerenciamiento y fiscalización internacional. Están todos los estudios listos para continuar con una de las obras más grandes e importantes de la historia del país. Segundo, el terreno, como la obra, es gigantesco, 525 hectáreas. Esto es más grande que si juntamos 9 parques La Carolina de Quito. Para construir sobre el terreno, primero es necesario adecuar y construir plataformas del sitio. Para ello fue necesario excavar 23 millones de metros cúbicos de suelo y alrededor de 3 millones de metros cúbicos de roca. Esto es cerca de la tercera parte de lo que se excavó para construir el Canal de Panamá. Tercero, la refinería no puede quedar en una zona urbana. Aparte de que no hay espacio, no sería adecuado, por lo que se necesita construir la infraestructura para tener servicios básicos. Por eso se construyó una plataforma y vías internas, un campamento gigantesco, vías de acceso y hasta un acueducto. Pero nada de eso te dicen. Miren la obra monumental de la refinería ya ahora, solo obras tempranas. El movimiento de tierra equivale a la tercera parte de lo que se movió en el Canal de Panamá. Ahí hay un canal de agua, ¿no? La Esperanza, que está dando agua a 5 cantones de Manabí y va a dar agua a la refinería. En los proyectos, como un arquitecto con la casa cobra 5% más o menos de la casa, ¿verdad? Si la casa cuesta $200,000, el arquitecto les cobra $10,000 por los planos. Algo similar es aquí, las ingenierías, las licencias, la ingeniería de detalle, cuesta cerca del 5% del total del costo del proyecto, que son como 12.000 millones. Entonces, unos 600 millones solo en ingeniería. Pero ahí están los estudios. Pero como no hemos construido, entonces todo ha sido un fracaso. Sí, la boicotearon. Estaba todo listo. Moreno lo dijo en el 2017, hay 7 empresas interesadas. Le alaron la oreja y dijeron, no, esto no sirve y la culpa es de Correa. Qué daño que le hacen a la patria. Y sí duele algunas veces ver cómo uno... Miren, otro de los problemas que hubo aquí es que querían los socialcristianos que esto se hiciera en Guayas, o al menos en Santa Elena. Yo me paré firme y digo, no, Manabí. ¿Ya? Y buscamos el sitio en Manabí. Entonces, sí, algunas veces sí desilusiona un poco uno que haya tenido que enfrentar tanto, y Manabí debería defender pues, su refinería, si se la quieren robar. Quieren boicotearla a propósito. Por favor, revisen, jóvenes, la cifra. Acabamos de ver la producción petrolera, ¿verdad? Cerca de 550.000 barriles. Esmeralda de 110.000 barriles. Chuchufindi serán 40.000, 50.000 barriles, 150.000, 160.000. La Libertad, que eso funciona cuando se puede. En general serán 160.000 barriles. Y producimos 550.000. Y esos 160.000 no alcanzan ni para el consumo interno. Y que nos digan que necesitamos refinería. Y que ha sido un fracaso. Y que Correa gastó 1.500 millones para llevarse la plata. Están locos. Pues ahí está todo. Eso ha sido revisado 10 veces. Pero no construyen, pues. Es como si ustedes prepararon la casa, el arquitecto, el diseño, los ingenieros, los cálculos, aplanaron el terreno. Y de mala gente, su esposo le dijo, bueno, ya lo construimos. Y eres una bestia porque mira que no hiciste la casa y gastaste tanta plata. Entonces la están boicoteando. Los que se tienen que ir presos son los que boicotean. La Contraloría está glosando a los funcionarios de mi gobierno que sacaron adelante el proyecto. Es algo increíble. Es como reconstrucción, todo ha sido así. Reconstrucción se le ocurrió a Trujillo decir 400 millones hay de robo. 400 millones de robo. ¿Saben por qué dijeron eso? Dijeron que le habían dado a una empresa contrato de 400 millones y que son parientes del secretario de Reconstrucción que fue Carlos Bernal, un chico brillante. ¿Saben qué es? Es una hormigonera que existía antes del terremoto, que fue contratada por las empresas, no por el Estado. No es contratista del Estado. Pero además los contratos eran 6, 8, 10 millones. Pero si era el contrato, una carretera que valía 60 millones, no contaban el contrato de la hormigonera, 2, 3 millones, sino de la carretera, 60 millones. Y así sumaron 400 millones. No hay un contrato público por esa empresa. Así nos han engañado todo este tiempo. Gracias a Dios Manabí no se va a engañar, pues miren cómo hemos barrido. Pues si fuera cierto que se perdió la plata, que no hicimos nada, perderíamos por Manabí. Y Manabí arrasamos.
Pero así, créanme que nos robaron hasta el sentido común todos estos años. Siguen repitiendo la tontería. Que la reconstrucción fue un ejemplo para el mundo. Decenas de miles de soluciones habitacionales. Pero Moreno tenía que continuar, pues no continuó nada. Todo lo destruyó. Pero nosotros avanzamos mucho. Todas las personas de los campamentos oficiales, refugios oficiales, fueron a alojamiento definitivo. Pero quedaron personas en carpas, fueron las que no quisieron ir a los campamentos, a los refugios oficiales. Ya tampoco podemos atender los caprichos de cada quien. Hubo gente que no quería ir a los albergues oficiales e hizo su carpa fuera de la casa donde se tenía la casa y que se le cayó. Pero bueno, ya, los vamos a ayudar, pero ya no es nuestra responsabilidad, como dijimos, en un año no tener a nadie en los albergues oficiales. Eso lo cumplimos. ¿Saben lo que están haciendo en la reconstrucción de Manaví? El Parque Las Vegas, que lo fue a inaugurar Moreno, están glosando. Porque dicen que eso no es parte de reconstrucción, eso fue nuevo. El decreto de reconstrucción y la ley dice para recuperar la producción, la vida, etc. Además que en esa zona no se puede construir. Para evitar que se construya, se hizo el parque, que da una vida impresionante a Puerto Viejo. Nos están glosando por eso. Es algo inaudito. Le están haciendo un daño a la República inmenso. ¿Quién se va a atrever a empezar un proyecto estratégico? ¿Quién se va a atrever a hacer obra? ¿Quién se va a atrever a hacer un decreto de emergencia cuando se requiere por emergencia, como un terremoto? Si en el caso Soborno dijeron, una de las pruebas es los decretos de emergencia que hizo Correa. Es una prueba, gobernar es una prueba. Para decir que recibimos soborno porque hubo un decreto de emergencia. Sí, es una locura, realmente una locura. ¿Creen que nos están haciendo daño a nosotros? Sí, nos hacen daño, pero más daño le hacen a la patria. Están destrozando la patria. Por si acaso, ¿no? Dentro de las mentiras también Yachay, el otro elefante blanco, sí la boicotearon. Vino este enfermo Augusto Barrera, odiador, acomplejado, ¿no? Además representante de otra universidad, porque siempre ciertas universidades le tuvieron mucha envidia a Yachay. No le quitamos 20 centavos a universidades, fue un presupuesto aparte, pero querían cogerse el presupuesto de Yachay. Además que el centralismo, querían que esté en Quito, Yachay, ¿ya? Entonces, siempre trataron de boicotear el proyecto. Pero mientras se discuta no hay problema. Otra cosa es cuando ya esté hecho el proyecto. Hagan perder tanta plata, tanto sueño. Eso es criminal. Ellos son los que deberían irse presos. Bueno, Yachay era la ciudad del conocimiento. Es la vaina de la nueva. Ese es el modelo de Yachay. Aquí estamos a 20 kilómetros, 10 kilómetros de la vaina de la nueva. Menos todavía, ¿no? ¿Qué es el modelo de Yachay? Una universidad que se creó aquí en el año 1968, en medio de cultivos de remolacha. No había nada. Es la única ciudad que se ha fundado en Bélgica en los últimos 350 años. Empezó como universidad con campos industriales. Ahora es tremenda ciudad con 4 parques industriales de alta tecnología donde practican los chicos, donde hay laboratorios, alianza público-privada, universidad, empresa privada. Ese es el modelo de Yachay. A Yachay tenía que ir, no era la universidad solamente, era la ciudad del conocimiento. Tenían que ir todos los institutos públicos del Estado. Tenía que ir la CNECI. Startup que tenían que venir, buscar inversión de empresas extranjeras, todo para hacerle daño a Correa y para decirnos que somos brutos, que no sabemos lo que hacemos. Han reducido a Yachay a su mínima expresión, pero aún así los chicos son tan brillantes que nos siguen llenando de orgullo cada día, ¿no? Con becas, con premios. Sin embargo, los mejores profesores se fueron. Aquí tienen uno de los profesores, el griego Spiro Zagato. Pregúntele. Con lágrimas en los ojos me cuenta cómo destruyeron Yachay, cómo los persiguieron a los profesores extranjeros. Horrible, la Contraloría, física. Sin embargo, siguen los chicos dándonos tantos éxitos, sin embargo, no es el proyecto, lo han reducido a su mínima expresión. Y por si acaso, también hablaron de sobreprecios en Yachay. ¿Dónde están los sobreprecios? 94 informes de Contraloría, 94. Ninguna encontró nada. Hay una persecución brutal. De 52 edificios que se habían hecho, sacaron los 5 que había problemas. Que puede haber pues problemas, o sea, que todo estaba mal. Por Dios, no nos debemos nunca más engañar. Nunca más engañar. Qué terrible que ha sido esto. Qué daño que le han hecho al país. Y por supuesto la persecución, ¿no? Yo tengo 46 juicios penales. Soy tan corrupto que tienen que inventarse influjo psíquico, ¿no? La jueza que se prestó a todo esto fue la que declaró inocente a los Isaías. Las pruebas son los cuadernos de Pamela Martínez, que ya está libre y que los hizo en un viaje de Guayaquil a Quito. ¿Quién puede creer esa tontería? Por eso a nivel internacional estamos ganando todo, ¿no? Esa es otra tontería. Correa no da la cara, claro que estoy dando la cara, pero yo estaba residiendo en Bélgica, estoy bajo la jurisdicción del Estado bélico, y aquí me estoy defendiendo. Bélgica le rechaza todas las peticiones de traición, que ya está de vergüenza ajena. Interpol todos los pedidos de difusión roja, ¿no?
y a nivel de Naciones Unidas seguimos avanzando, de Corte Interamericana de Desarrollo, de Corte Interamericana de Derechos Humanos y Comisión Interamericana. Ya el relator de Naciones Unidas de Independencia de Jueces pide información al gobierno por lo que él dice. O sea, ellos dicen, eso está pidiendo información. No, ya que pide información es gravísimo, porque ve que ya hay base real para estas cosas, ¿no? Por la persecución. Entonces, más temprano que tarde se le derrumbarán todas sus mentiras y demostraremos que los corruptos siempre fueron ellos. La gente lo sabe. O sea, ¿qué abogado decente va a creer en una sentencia en 17 días y por influjo psíquico? O sea, y por $6,000 prestados, y que nos inventamos el Fondo de Solidaridad de la Presidencia. Pues hay 20 testimonios que dicen que existe el fondo. Tenemos la prueba de cómo se adulteraron los archivos verdes, cómo se los pusieron en la computadora de Laura Terán. Aquí no conozco a Laura Terán, no la conozco. Pero ¿ustedes creen que después de 4 años se va a encontrar los archivos en una computadora en la Presidencia? Se va alguien en esa computadora, lo utiliza enseguida alguien más. O sea, a Diana Salazar la deben nombrar ministra de Agricultura, porque es especialista para sembrar pruebas. Y más temprano que tarde se mostrarán los fraudes procesales de esta sinvergüenza, pero obviamente no hubiera podido hacer todo eso sin la complicidad de la prensa. Pero ya se le están derrumbando todas esas cosas a nivel internacional, le estamos ganando todo. Lastimosamente, pues, el sufrimiento que han hecho pasar a nuestra familia, aunque yo acá he sido el más protegido, pero la familia de Jorge, Alexis Mera, María Duarte, la gente exiliada en México, en otros países, que México da después de 40 años asilo político, reconociendo que son perseguidos políticos. La gente con brazaletes, medidas cautelares, Virgilio Hernández, Paula Pagón, Cristian González, por haber, ¿cómo le llaman?, incitado a la rebelión en la protesta de octubre del 2019. Y se acuerdan todos los cuentos que habíamos quemado la Contraloría. O sea, como que si uno sabe dónde están nuestros casos, ¿no?, para ir a quemar ese escritorio, justo ese escritorio. Sí, es algo demencial. ¿Cómo nos pudieron llenar de tanta tontería la mente y el corazón? Debimos rebelarnos antes. Y mientras tanto, lo triste es que el país se sigue destruyendo, ¿no? Miren la inseguridad, la falta de empleo, el incumplimiento de Lazo. Es como que sea normal. $35 la saca de arroz el mismo día. Todavía no les cumple a los arroceros, pero no pasa nada. Fue mentirita nomás, es que estábamos en elecciones, estamos en campaña. En 100 minutos arreglaré el país. En 100 días no me pidan que arregle el país. ¿Para qué lo digo? No pasa nada. Mentirita nomás fue. Así es la campaña. No, así no es. Así no es. No pueden mentir, no pueden engañar a la gente. Se llama fraude democrático. Y insisto, cuente con nosotros para gobernabilidad, porque somos responsables. Sabemos que lo principal es el bienestar del pueblo ecuatoriano, pero no le permitiremos mentir. Ya basta mentira, ya basta perseguir. Tonterías que 70.000 millones en corrupción. Usted es el que sabe de cuenta secreta, offshore y toda esa tontería. Bueno, por último, compañeros, por penúltimo, tenemos la página web donde estará toda esta información que hemos presentado. Patricio, la gente de Ecuador. ¿Tenemos la página web o no? Si la pueden presentar, hasta la página web la hacen en video. Ustedes pueden ver todos los datos que he presentado y también pueden ir a Factual AFP, ¿eh? Lo que les he dicho, por ejemplo, ¿no? Verificarlo en www.revolucionciudadana.org, ¿era o qué? Ponme de nuevo la dirección. A ver, www.revolucionciudadana.es. Aquí pueden ver todo este material para que tengan datos. Datos matan relatos. Y cada noticia falsa, pídanle a Factual AFP que las verifique, para que se les derrumbe esa mentira. Y lo que yo les he dicho, por ejemplo, como Moreno dijo en el 2017, 2018, no recuerdo el año exactamente, que había 7, 9 empresas interesadas en refinería. Pídanle a Factual AFP que verifique, para ver si estoy mintiendo. Y boicotearon deliberadamente todo eso. Entonces, defendamos la verdad, defendamos la seriedad, el profesionalismo, la responsabilidad, hablemos con datos, con fuentes. Esto sacamos del Banco Central, en la página tanto. No es que el informe del BID no existe, no es que el informe de la ONU no existe. Y ningún periodista, algo serio, se pone a revisar y dice, oye, no es verdad lo que está diciendo. Y que solo hay 2 centros de alto rendimiento en Estados Unidos y nadie dice nada. Y que el puente hacia ningún lado y nadie dice nada. ¿Cómo es posible que hayamos tenido que sufrir todo esto? Como les decía, se les están derrumbando ya sus cuestiones. La CIDH admitió ya la demanda que pusieron los 10 consejeros porque fueron ilegalmente destituidos.
Toda esa consulta mañosa fue ilegal. Entonces, pero recién la admiten a trámite. De 2.500 peticiones que recibe la CIDH por año, menos del 10%, un 8% solamente entran a trámite. De 150 a 250. Es un primer paso. Tomará tiempo, lastimosamente estas cosas demoran mucho, pero llegará el momento en que estos tendrán que responsabilizarse los transitorios, los Saraquibe, las Margarita Costa con Trujillo está difunto, con los demás transitorios, más Moreno, más toda la gente que se metió en esto, tendrán que responder por toda la ilegalidad que fue esa consulta mañosa, la desinstitucionalización del país, los transitorios, convertir a Trujillo en emperador y el daño que se hizo a la patria. Ha empezado la cuenta regresiva. Tienen ahí, por favor, la carta, la respuesta de la CIDH, el video, pónganlo, por favor. En noviembre del 2017, Lenín Moreno decidió saltarse la ley y a la fuerza imponer una consulta ilegal. Me vi obligado a emitir los decretos 229 y 230. Estos decretos permitirán que el Consejo Nacional Electoral convoque, dentro de los tiempos que manda la ley, a consulta y referéndum. Sin esperar el dictamen de la Corte Constitucional, como lo obliga la Constitución, Moreno convocó a la consulta, alargando incluso las funciones de los consejeros electorales y disponiendo al autodesignado Contralor Pablo Celi aplicar las sanciones del caso. Y así fue como se dio la mayor desinstitucionalización del país, porque tras la consulta entró en acción un consejo transitorio que terminó destruyéndolo todo. Nosotros tenemos facultades para dictar normas que regulen nuestro procedimiento. Esas normas, inclusive con sentencia de la Corte Constitucional, tienen la misma jerarquía que la Constitución. Y se ha de entender que en el caso de que hubiera algún conflicto entre nuestras decisiones y la Constitución, ha de prevalecer la norma creada por nosotros para cumplir nuestras tareas. Nos engañaron diciendo que iban a proteger a las mujeres, a la naturaleza, que iban a fortalecer el combate a la corrupción. Nada de eso se logró. La consulta popular terminó con el país. Y ahora, 4 años después, el tiempo nos da la razón. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió admitir a trámite la denuncia presentada contra la legalidad de la consulta, al no cumplir con las garantías constitucionales previstas. El engaño de Moreno y Lasso pronto llegará a su fin, ya que todo lo que le rodeó fue ilegal. ¿Cómo pudimos permitir tanto? Se lo dije. La consulta mañosa era un gran engaño, era un golpe de Estado. Trujillo se declaró emperador. Y miren las consecuencias. Ahí están los funcionarios de esta gente, un Celi, un corrupto completo, una Diana Salazar, un Íñigo Salvador, un mediocre que está haciendo quebrar al Estado. El único medio rescatable, el defensor público, ahora resulta que es correísta. Lo puso Trujillo, no lo conozco, defensor del pueblo. Y lo votan, nadie se engaña, por el informe de crimen de lesa humanidad que hizo contra el gobierno por la represión de octubre del 2019. Pero ya les va a llegar la hora como estamos viendo. Corrijo, tuve un lapso, no es Margarita Costa, es Verónica Costa, una mujer de la rancia oligarquía quiteña, unida al brazo derecho de Trujillo, que estaba con los indígenas por el odio a Correa, ¿no? Esa gente que no gana nada en su vida, o sea, se le dio todo el poder por odio a Correa. Lo que hicieron fue destruir a la patria. Eso lo tendrá que recoger la historia, pero ojalá también lo recoja la justicia, porque no puede caer en impunidad. Fue un golpe de Estado, destrozaron la Constitución y se lo dijimos. Bueno, y entre las buenas noticias, para terminar, miren cómo serán de duros los tiempos que es buena noticia, ya tenemos partido político, Revolución Ciudadana. Eterno agradecimiento a los fundadores, dirigentes de Compromiso Social, Lista 5, que nos pasaron el partido. Tuvimos la convención el 28 de agosto pasado en Montecristi, se cambió el nombre, los colores, el estatuto, y lo tuvo que aceptar el CNE. No es que quiero ser ingrato, pero no me voy a olvidar todo lo que ha hecho ese CNE, y dónde viene el CNE también de Trujillo, y todas las trampas que quisieron hacer, descalificarnos durante las elecciones. Luis Verde Soto, que después de salir del CNE fue a trabajar como Lasso de la forma más descarada, cuando era el que apoyó en todo a Lasso, ¿no? Impidió que se registre Álvaro Noboa y todo eso.
Y no vamos a olvidar todo eso. De hecho, alguien me dirá, presidente, no se haga fiesta, pues no. Como decía John Stuart Mill, no quiero ser grosero, pero decía John Stuart Mill, prefiero ser un Sócrates triste a un tonto contento, ¿no? Entonces, en principio no habría que alegrarse. Somos la principal fuerza política, nos robaron Alianza País. 4 años han impedido que tengamos partidos políticos. Aún así, le ganamos elecciones seccionales, le ganamos elecciones legislativas. Por muy poco perdimos las elecciones presidenciales contra todo y contra todos, pero nos robaron el partido. Entonces, o sea, lo absurdo es que la principal fuerza política durante 4 años no ha tenido partido político. Finalmente lo tenemos. Esto nos consolida, nos pone en una mejor posición para poder luchar por ustedes, compatriotas. No buscamos nada para nosotros, por ustedes. No buscamos puestitos en la asamblea, poder, representaciones internacionales. El desafío de todo político honesto, ecuatoriano y latinoamericano, es sacar a nuestros países del subdesarrollo. 200 años en el subdesarrollo son suficientes. Me parece que hay gente que le encanta esto. Los políticos son tan sabidos, los políticos latinoamericanos, que seguimos en el subdesarrollo. Pregúntense por qué América del Norte se desarrolló y nosotros no. Sepan que durante la colonia, prácticamente hasta la independencia, América Latina era más rica que América del Norte. Pero ellos se desarrollaron y nosotros no. ¿Por qué? Porque ellos aprovecharon la revolución industrial y nosotros no. ¿Por qué? Por la politiquería, por la inestabilidad, por la corrupción, por la ingratitud. George Washington murió en su hacienda de 6.000 acres, con decenas de esclavos, reconocido por toda la nación. Simón Bolívar murió de tristeza rumbo al exilio. Eso nos ha acompañado al inicio de nuestra república. Queremos seguir en eso eternamente, queremos seguir en su desarrollo eternamente. Por eso es que luchamos, jóvenes queridos, ecuatorianos y ecuatorianos. Por ustedes, por nosotros, por nuestra familia, por nuestra patria, que es parte de nuestro proyecto vital. Ya tenemos partido político, lucharemos, recuperaremos la patria, tenemos la razón, tenemos la convicción, tenemos la historia a nuestro lado, tenemos a nuestro pueblo, venceremos. Un inmenso abrazo, muchas gracias y hasta la victoria. Patria, tierra sagrada, naciste libre y soberana.